Mm, Entonces, tiene que ver con las unidades de medida, pero de la hora, ¿cierto? La hora, el segundo. Ahora nos toca ver las unidades de medida de la masa, ¿ya? Y en este caso nosotros también utilizamos bastante esta unidad de medida, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a la feria y compramos las frutas, o cuando vamos al pan, ¿ya? Entonces, es bastante importante que nosotros entendamos cómo es la medición de cada una, ¿ya? Y más que aplicarla, ¿sí? Haciendo ejercicio y todo, lo importante es que ustedes entiendan el concepto, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer las principales características de las unidades de medida de masa y de peso y aplicarlas en la vida cotidiana. Yo antes de seguir, les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Y el que quiere puede responder, no hay problema. ¿Ustedes creen que los conceptos masa y peso son lo mismo o son diferentes? Si son diferentes, ¿por qué son diferentes? Y si son lo mismo, ¿por qué son lo mismo? Rafaela. Ya, lo único que le quiero decir es que no hables de peso, que yo pesaba 39 y ahora peso 44. Ya, perfecto. Y ahí hay un ejemplo del concepto peso, ¿cierto? Y ahí Bueno, nos... esto fue el año pasado, que pesaba 39. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Y eso es un ejemplo en que nosotros utilizamos el peso en la vida cotidiana, ¿cierto? Pero importante saber que cuando nosotros nos pesamos en la pesa, ¿cierto? Lo que nosotros vemos ahí no es exactamente nuestro peso, o quizás es nuestro peso en la tierra, pero hay una diferencia. Nosotros estamos viendo cuánta es la masa que tiene nuestro cuerpo. Espérenme, al tiro. Porque acuérdense que cuando uno se pone ahí en la pesa, ¿cierto? Te salen kilogramos. Por ejemplo, peso, como decía la Rafa, 39 kilogramos y ahora 44 kilogramos, ¿cierto? Lo vemos con respecto a la masa. Muy bien. Ya, David, lo escucho. Es que eso mismo en vez de las verduras, que también los caseros le dicen kilo cuando uno compra en kilo. Perfecto, sí, muy bien. Me encantó el término del casero, muy bien. Ya, a ver el Rafita. Ya, le voy a decir las dos cosas, que la masa es como el cuerpo. Perfecto. ¿Y el Y el peso otro, sería? el peso que es distinto, porque no pesa lo mismo que un compu, que una pluma. Exactamente. No Ya pesa lo lo vamos mismo a ir. De hecho, porque de hecho, algunos tienen menos peso y un kilo de pluma y otro y dos compus no es lo mismo. exactamente. O Y puede que podríamos sí decir, sea lo mismo. mira, podríamos decir exactamente que si yo voy a pesar un kilo de, por ejemplo, de pluma y un kilo por ejemplo, de naranjas, el peso en sí es un kilo, pero la masa, el volumen de cada uno, la No, masa, ¿cierto? Es no diferente. da lo mismo. Exactamente, es diferente, porque puede que para Por- la pluma yo use una bolsa gigante, esas de basura, que me da un kilo, en cambio, para las naranjas yo quizás para llegar al kilo use 3 naranjas, entonces yo voy a ver que una es una cantidad muy gigante y otra es más chiquitito, ¿cierto, Rafa? Súper, muy bien. Pía, Pía, la escucho. Ya, que no son lo mismo, porque la masa nunca va a cambiar de peso, siempre va a pesar lo mismo, y el peso no, uno le puede echar más o le puede echar menos. Exactamente, muy bien. Y aquí hay algo bastante interesante cuando me dicen que no son lo mismo, porque les hago la pregunta, bueno, no cuando ustedes vayan a la luna, pero cuando han visto ustedes la gente que va a la luna, video o algo así, ¿qué pasa con ellos? ¿Se mantienen en la tierra firme o están flotando? Ya, a ver, voy a escucharlos. Rafa y después David. Están flotando.
Porque en el Exacta, espacio que hay como una capa, en esa capa es donde está, que nosotros podemos estar así. Estamos ya, así, perfecto. acá. Estamos pegados en la tierra. Pero cuando cruzamos esa capa, ya La podemos atmósfera. flotar, ya que en el espacio no hay gravedad. Muy bien, y ahí lo que tú me acabas de decir es bastante importante. Muchas gracias, Rafita. ¿Por qué? Porque la gravedad que tenemos nosotros en la Tierra es diferente a la que existe en el espacio, por distintos factores, en la Luna también. Piensen ustedes que aquí, en la Tierra, la gravedad, y esto es un dato nomás chiquillo, no es necesario que se lo aprendan, porque esto lo van a ver muchísimo más adelante, cuando vayan como en séptimo. Pero, por ejemplo, la gravedad en la Tierra, sí, le falta harto. La gravedad en la Tierra, chiquillos, es de 9.8, ¿ya? Es decir, nosotros por eso estamos y todos los objetos que están aquí en la Tierra no vuelan, no están flotando. Por eso todos los objetos están en el suelo. En cambio, la gravedad en la Luna es de 0, no sé exactamente si es 12, pero uno siempre lo abrevia a 0,1. Y eso es, pero poquísimo. Ya eso quiere decir que no es mucha la fuerza que hace que yo esté parado en la Luna, por eso yo floto. ¿Ya? Y desde ahí viene el concepto, chiquillos, del peso, ¿ya? Entonces podemos decir que nuestra masa es nuestro volumen, ¿ya? Por ejemplo, la masa siempre va a estar expresada en kilos, kilogramos, ¿ya? La masa puede variar dependiendo, en este caso, de lo que yo use. Por ejemplo, lo que decía el Rafa, la masa de una pluma, 1 kilogramo, va a ser muy diferente el kilo de pluma que 1 kilo de naranja, ¿cierto? Porque son totalmente diferentes en su masa. La pluma necesita muchas plumas para llegar a 1 kilo, en cambio, las naranjas solamente necesitan 2 o 3, supongamos, ¿ya? Había visto que el Valentino había levantado la mano. ¿Todavía? Sí. ¿Todavía tiene duda, Valentino? Le voy a activar el micrófono igual, ¿ya? No, profe, es que era para decir algo, pero ya no. Dígalo, lo escuchamos. Bueno, porque la gravedad es muy diferente acá y acá como que no hay tanta gravedad para que flotemos, porque al Exactamente. atravesar la atmósfera, ¿por qué los cohetes vuelan? Sí, exactamente, no se preocupe, si aquí le entendemos lo que nos quiere decir. Ya, súper. Y que tiene que ver con que la gravedad, ¿cierto? Es distinta acá en la Tierra y en la atmósfera, que es la capa que decía el Rafa, ¿cierto? Que es la capa que atravesamos nosotros, ¿ya? Y por eso también, chiquillos, cuando no sé si ustedes han viajado en avión, y ahora que dio el ejemplo del avión, el Valentino, cuando uno viaja en avión, chiquillos, por eso uno a veces tiene que, si viaja por primera vez, de repente te dan tips, masticar chicle, hay un ejercicio que es como apretándote en la nariz, soplar, ¿cierto? Y también tiene que ver con el tema de la gravedad y la presión, ¿ya? Para que no les duela la cabeza, etcétera. Porque nosotros estamos acostumbrados a la gravedad de la Tierra, ¿ya? A estar en el tema de la Tierra, no estamos acostumbrados a estar en la atmósfera, ¿ya? Entonces, sigamos. Bueno, aquí más que nada lo que yo les mencionaba, ¿ya? Todos los cuerpos que nos rodean, si nosotros miramos a nuestro alrededor, tienen características propias, tienen un volumen determinado, una masa determinada, ¿cierto? Y que obviamente va a ser diferente una de la otra, ¿ya? Por ejemplo, si usted mira a su alrededor, ¿existe algo que esté a su alrededor que no tenga una masa o algún volumen? Existirá. Inclusive, mire, si usted mira una hoja, la hoja tiene un volumen, aunque es súper chiquitito, porque uno dice una hoja es plana y no es tanto, pero uno igual se puede dar cuenta que también tiene un mini así, mini volumen, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender, chiquillos, que todo lo que nos rodea posee volumen, ¿ya? Entonces, bueno, como ya fuimos adelantando estos conceptos, y aquí ya para aterrizarlos, ¿qué es la masa? La masa, en definición, es la cantidad de material que contienen los objetos, ¿ya? Y para calcular la masa de un objeto, nosotros utilizamos la balanza, ¿ya?
¿Conoce la balanza, chiquillos? Ya, súper. Bueno, y los que no lo conocen la vamos a conocer ahora, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces aquí es importante lo que yo les decía, ¿ya? La masa es la cantidad de material que tiene el objeto. Por ejemplo, el cuerpo humano. Bueno, obviamente va a depender de la persona, porque todos masamos distinto. Por ejemplo, unos masan 40 kilos, otros 30, otros 50, 90, 100, etc. ¿Ya? Entonces la masa es, de todo es diferente. Pero yo les puedo preguntar, todos los seres humanos estamos compuestos de lo mismo, ¿cierto? De piel, de órganos, de tejido, de músculos. Por lo tanto, todos estamos compuestos de la misma masa. Va a cambiar esta masa dependiendo de la persona, pero todos tenemos como la unidad básica, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí es lo que lo podemos determinar, ¿cierto? Como lo que habíamos hablado antes. Si yo tengo dos objetos que poseen características similares, probablemente me cueste un poquito determinar la cantidad de la masa, y para determinar la cantidad de la masa exactamente, yo tengo que utilizar la balanza, ¿ya? David. Profe, David. que creo que cuando uno usa eso es como para saber qué pesa más. Exactamente, exactamente. También se utiliza mucho en el caso de cuando uno va a la feria, también se usa, ¿ya? Para saber cuántos kilogramos. Al final, la masa uno mide los kilogramos, ¿ya? Y cuál obviamente tiene más masa que otro, ¿ya? Entonces, espérenme, déjenme salirme aquí de las camaritas, ya. Entonces, la unidad de medida, chiquillos, como ya hemos venido hablando, que más se utiliza con respecto a la masa es los kilogramos, el kilogramo y el gramo, ¿ya? También se utiliza bastante el gramo, pero tenemos que tener en consideración que el kilogramo es la unidad fundamental, la unidad más grande de la masa, ¿ya? Vamos a ver después que aparte del kilogramo y gramo hay otras unidades de medida de la masa, pero obviamente nosotros la que más vamos a utilizar es el kilo y el gramo, ¿ya? Y vamos a hacer relación, por ejemplo, ¿cuántos gramos tiene un kilo? ¿Sí? O ¿cuántos gramos, no sé, por ejemplo, 5 kilos, ¿cuántos gramos son? Ya vamos a hacer esa relación. Y para realizar esa relación vamos a tener que utilizar algo que nos está persiguiendo desde el principio de año, que es la multiplicación y las tablas de multiplicar, ¿ya? Así que ahí vi unas caras de sorpresa, pero recuerden que las tablas de multiplicar, chiquillos, mientras antes se las aprendan, mucho mejor, ¿ya? Porque las vamos a utilizar siempre. Valentino, ¿lo escucho? Profe, 5 kilos tienen 5.000 gramos. Perfecto, muy bien. ¿Por qué, chiquillos? Porque un kilo equivale a 1000 gramos. Y se nos adelantó el Valentino aquí, po. Pero muy bien. Me encanta que esté siempre ahí atento y activo. Había visto la manito levantada de la Pía y del Rafa. ¿Iban a decir lo mismo o querían decir otra cosa? Ya, a ver, les voy a dar el audio igual para que ahí me digan. Pía, te escucho. Quería decir que 1000 gramos son 1 kilo. Perfecto, exactamente. Y en el caso del Valentino yo les dije 5 kilos. ¿Cuántos gramos son? Ahí lo que se realiza. ¿Qué se hace ahí en ese caso, Pía? ¿Qué podrías hacer tú para ver cuántos gramos tiene Multiplica. 5 kilos? Exactamente. Y voy a multiplicar los 5 kilos por 1000. 1000 por 5. Exactamente. Y ahí le da, perfecto, ¿cierto? Le dan los 5000. Muy bien, Pía. Muchas gracias. Rafita. ¿No? Ya. Chiquillos, pregunta, nada que ver, paréntesis. ¿Se escucha mucho afuera el ruido de los perros o algo así? Sí, ya, espérenme que los voy a ir a matar. No, mentira. Voy a cerrar la ventana, espérenme. Ya, listo. Ya, entonces quedamos en esto acá.
Entonces, chiquillos, la masa de un cuerpo no va a depender de su forma, ¿ya? Ya que podemos tener dos cuerpos de diferentes formas, pero con igual masa. Y aquí tenemos el ejemplo que hemos estado estudiando desde el minuto 1 que empezamos la clase hoy día, que es, por ejemplo, 1 kilo de plumas tiene una masa bastante grande, versus 1 kilo, aquí tengo 1 kilo de estas tuercas, ¿ya? Si ustedes ven en cantidad, obviamente la masa que se observa de las plumas es mucho mayor a la masa de las tuercas, ¿cierto? Pero si yo las pongo en la balanza, ¿sí? Yo las maso, ¿cierto? Yo veo cuál es mayor o cuál es menor, voy a tener que ambas son iguales, ambas tienen el mismo peso. ¿Por qué? Porque ambas son 1 kilo de alguna cantidad, ¿ya? Lo único que va a cambiar es como la forma de cada uno, que uno puede ser más y otro puede ser menos, pero lo que no va a cambiar nunca, que ambos son 1 kilo, ¿ya? Y si yo les pregunto, por ejemplo, tengo, a ver, tengo 10 kilos de naranjas versus 10 kilos de, ¿qué puede ser? De pelo, 10 kilos de pelo, debe ser harto. ¿Cuál pesa más? Ya, aquí, Rafaela, espérenme. Rafaela. Yo creo que pesa más la naranja. Ya. ¿Pesa más Escuchar o más mi o a lo vecino. mejor la masa es más grande? ¿Será? ¿Será o no? Quizás. Ya, a ver, vamos a ver con lo que dicen los otros compañeros. Qué bonito su fondo, otaku. Ya, a ver, vamos a escuchar, a ver quién levantó la manito aquí. Rafita, después David y el Leo. Rafita. Tía, Rafita. parece de que nadie escuchó lo que te dijo, pero yo le voy a decir que pesa lo mismo. Muy gracias por la acotación y exactamente para la Rafael ahí, capaz que justo estaba cambiando el fondo de pantalla, por eso se desconcentró, pero sí, exactamente como Pesa dice lo mismo. sí, pesan lo Porque mismo, los dos son 10 kilos. exactamente, chiquillos. Si La fueran 10 diferencia, kilos o ujú, 10 kilos versus 11 kilos, ahí sí, pesaría más el pelo. exactamente, pesaría más el pelo, ¿cierto? Porque serían 11 kilos. La única diferencia es la masa, ¿ya? Porque quizás para el pelo yo necesito más cantidad para llegar a los 10 kilos, en cambio la naranja no necesito tantas, porque la masa es más grande, ¿ya? Pero es lo que yo les decía, ¿sí? Ya. Entonces, no sé si aún quiere hablar, a ver, ¿dónde estaba? Leonardo, a ver si me activa la... Ya, le doy al tiro la palabra. Que lo había... Ya. Leo, se me escapó, aquí está. Por 2. ¿Por 2 qué cosa, mi niño? Por 2 lo del Rafa. Ah, ya. Bueno, entonces aquí estamos por 3 también, porque está correcto, exactamente. David, ¿todavía quiere? Ah, David también tenía la manito levantada. David, ¿todavía quiere decir algo? ¿O era lo mismo que dijo el Rafa? Ya, perfecto. Entonces, claro, aquí yo les puse así como un meme de la masa, pero ya, ahora nosotros vamos a saber, ¿cierto?, de que masa puede cambiar, pero el peso va a ser siempre lo mismo, ¿ya? Ya, denme un segundito, chiquillos, denme un segundillo. Ya, sigamos. Sigamos. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¿Se acuerdan que yo les pregunté hace unos minutitos atrás qué era la balanza? Bueno, la balanza es un objeto parecido a este y que principalmente, ay, ¿qué hice? Se utiliza para medir la masa de nuestros objetos, ¿ya? Yo creo que ahí, acordándose de la imagen, lo van a poder reconocer mucho mejor, ¿ya?
Y acá yo les puse otro concepto que, si bien no es lo relevante hoy día, pero tenemos que conversarlo porque el volumen es importante con respecto a la masa, ¿ya? Y aquí entramos a volver a hablar del tema de que todo objeto, ¿cierto?, contiene una masa determinada y la masa va a cambiar dependiendo del objeto y en este caso el volumen, ¿ya? Porque todos los cuerpos que nosotros, como yo les decía, todos los cuerpos que nosotros vemos a nuestro alrededor ocupan un espacio. ¿Y por qué ocupan un espacio, chiquillos? Porque tienen un volumen determinado, ¿ya? ¿Ustedes conocen algo que no tenga volumen? ¿Existirá algo que no tenga volumen? A ver, aquí el Rafa me levantó la manito. Rafa. Después, El aire. ya, perfecto. Puede ser que el aire tenga volumen, o sea, no tenga volumen, pero en este caso quizás pudiese tener volumen, pero probablemente no lo vemos. Puede ser también, ¿o no? ¿Cierto? Ya, eso va a quedar ahí es como una incógnita. A ver, vamos con David. Profe, que yo creo que son dos cosas que no pueden tener sonido. El pelo ¿Sonido o volumen? y la pluma. El sonido. ¿Sonido? Espera. Momento. Creo que nos estamos confundiendo de concepto. ¿Por qué sonido? Por el pelo, porque cuando uno se le cae el pelo cuando se está bañando. Ya, oye, pero David, así por preguntarte nomás, ¿en qué momento dije sonido o no? ¿O lo dije y me equivoqué de palabra? ¿O se confundió? Me estoy Antes, confundiendo ahora. que yo me estoy confundiendo. Sí, parece, o yo, no sé, a ver. Sí, porque la pregunta era... Ay, ¿cuál era la pregunta? Uy, mira, ya me desconcentré, me desconcentré con lo que me dijo el David. Ya, David, espéreme, ahí nos van a una ayuda de memoria los chiquillos. Ya, a ver. Ya, tía, yo sé cuál es la pregunta. La Ya, ¿cuál era? pregunta era, ¿cuál era si había algo que no tenía volumen? Que Ah, no ya, tenía ahí me forma. volví a recordar, ya. Eso era, David, creo que no habíamos hablado del sonido, a no ser del sonido que estaban haciendo los perros afuera, puede ser, pero, Sí. pero no, estamos hablando de volumen, ¿ya? Valentino. Profe, todas las cosas tienen volumen, todo. Exactamente, todo, inclusive, Rafita querido, el aire. Pero el volumen del aire no es un volumen, digamos, no sé si la palabra, ahí está, definido. No es un volumen definido. ¿Por qué? Porque recuerden que el aire ocupa todo, en cada espacio donde está, se lo conocieran, ¿ya? Que tiene que ver con la unidad de medida del volumen, ¿sí? Que obviamente cuando nosotros vamos a hablar de los líquidos, ¿sí? Vamos a utilizar obviamente el volumen. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos llenar una piscina grande, ¿cierto? Tenemos que saber cuánto necesitamos para llenar, cuántos litros, en este caso, de agua necesitamos para llenarla. Y para saber cuánto es el agua, tenemos que saber cuál es la profundidad y el volumen de la piscina. Ya, por ejemplo, a ver, déjenme ver si tengo la imagen acá. Acá, supongamos que esta de acá es la piscina. Ya, supongamos. Y yo tengo que llenar todo esto. Para yo poder saber cuánta agua necesito, yo necesito saber cuál es el volumen superficial, es decir, de afuera de la piscina. Es decir, cuánto mide en sí la piscina por dentro para ver cuánta agua yo necesito para llenarla. ¿Ya? Entonces ahí ya más o menos vamos resumiendo. El peso, chiquillos, tiene relación, vuelvo a insistir, el peso tiene relación con una fuerza, que en este caso es la fuerza de gravedad, la gravedad, ¿ya? Tu peso va a estar relacionado con la gravedad del lugar donde te encuentres. Por ejemplo, si yo acá en la Tierra, supongamos, como decía la Rafa,
pesa 44 kilos, si ella se va a la luna, su peso va a ser totalmente distinto, probablemente sea 10 kilos, va a cambiar el peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que no es el mismo peso en la luna ni en la Tierra. En cambio, su masa, es decir, su cuerpo, ella se va a seguir viendo igual físicamente, en la Tierra, en la luna y en donde sea. La masa no va a cambiar, sino que va a cambiar el peso, ¿ya? Entonces, y finalmente se acuerdan que, bueno, yo ya les hablé del kilo como la unidad fundamental y ahí algunos me daban esbozos de esto que era que un kilo son 100 gramos, etc. Pero acá tenemos las otras unidades de medida de la masa, que son, ahí, el kilogramo yo les decía que era la mayor, la más grande, y esto me interesa que lo tomen harta atención y que cuando pase la materia a su cuaderno esto sea lo más importante y lo más colorido y lo más bonito, ¿ya? Tenemos el kilogramo, ¿cierto? 100, que son 100 gramos. Todo esto se hicieron en relación al gramo, ¿ya? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Un hectogramo equivale a 100 gramos, ¿ya? Un decagramo, ¿cierto? Equivale a 10 gramos. Ay, lo siento, había silenciado sin querer. Obviamente, un gramo equivale a un gramo, obvio. Y luego tenemos acá, fíjense bien, por algo esto está con colores distintos. Verde y naranjo quiere decir que las unidades verdes son las más grandes y luego de pasar el gramo tenemos las naranjas que son las unidades más pequeñitas. Aquí yo veo, cierto, que los números son mucho más pequeñitos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos eso, chiquillos? ¿Sí? Recuerden, los verdes arriba son las unidades de medida más grandes y los que están abajo son las unidades de medida más pequeñas, ¿ya? Entonces, para ir finalizando, chiquillos, vamos a hacer esta actividad ya que tiene relación con el kilo y con los gramos, ¿ya? Entonces, tenemos acá, medidas de la masa. Tenemos 3 ejemplos. El kilo es la unidad principal de la masa, ¿cierto? Bueno, estos son ejemplos, entre comillas, pues son más definiciones y es para recordar lo que ya hemos visto. Ya, yo les dije que el kilogramo es la unidad principal de la masa. Un kilo pesa 100 gramos, perfecto. La mitad de un kilo es medio kilo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué significa que sea medio kilo? Que es la mitad de los 1000, po. ¿Cuál es la mitad del 1000? 500. La cuarta parte de un kilo es la mitad de la mitad. Aquí vamos, la mitad de la mitad y así. Entonces, cuando yo digo la cuarta parte de un kilo es 250, ¿ya? Porque es la mitad de 500. Entonces, fíjense acá. Acá teníamos el kilo, el medio y el cuarto. Me preguntan acá, ¿un kilogramo contiene cuántos gramos? Medios kilogramos. Un kilogramo, y acá la pregunta es, ¿cuántos medios? Medios, acá está el medio. ¿Cuántos medios contiene un kilogramo? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí me están haciendo con los deditos, a ver, con los deditos más sencillo. 2, dice el Rafa. A ver. Recuerden que medio kilo son 500, ¿ya? 500 gramos. Y me preguntan acá, ¿cuántos medios kilos tiene un kilogramo? 2, 2, 2 me dicen por acá, 2 me dicen por acá, por acá, por acá. ¿Ya? Correcto. Correcto, chiquillos. Tiene 2 medios kilos. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo sumo 500 más 500, ¿cuánto me da? 1000, ¿cierto? Y si me da 1000, obviamente estamos hablando del kilo. 3 kilos. ¿Cuántos medios tiene? 3 kilos. Ahora hay que multiplicar. 3 kilos. ¿Cuántos medios tiene? 3 kilos. Recuerden que en un kilo hay 2 medios. Vean acá, en un kilo hay 2 medios. Por lo tanto, si en un kilo hay 2 medios, ¿cuánto tengo en 3? Ya, y me dicen 6. 6, me dicen por acá también, 6. Ya, el Gastón, el Valentino, la Rafaela, el Rafa. ¿Quién más? El David. La Pía, ¿qué le pasó a la Pía?
¿Todavía no lo calcula o...? Ah, ya. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Lo voy a dibujar aquí, estamos listos con esto. Mire, fíjense. Voy a ver si aprendí a controlar el mouse. Tenemos que, yo les dije, 1 kilo, ¿cierto? 1 kilogramo, ¡uy! Se me fue muy abajo la... 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿ya? Y en 1 kilo hay 2 medios, que son, acuérdense que los medios son de 500, ¿ya? Cada medio vale 500, ¿ok? ¿Vamos bien ahí? No puedo escribir medio porque es medio lentito, pero ya, 2 medios. Entonces, yo digo 3 kilogramos. ¿Cuántos medios son? Lo que yo tengo que ir haciendo, en este caso, por ejemplo, tengo que sumar, en este caso, 3 veces esta cantidad. ¿Ya? ¿Y cuánto me va a dar eso? Que son 6. Si en uno se repiten 2 veces, 3 veces van a ser, por ejemplo, en este caso, 2 más 2 veces, lo siento, más 2, ¿cierto? Aquí hay un más. Sumé 3 veces esos 2 medios. Por lo tanto, me va a dar aquí 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos, chiquillos, cómo se hace esta medición? Y me van a quedar pendientes ustedes para la casa estas 2 últimas. ¿Ya? Entonces, chiquillos lindos. Ya. Chiquillos, estamos ya en la hora. ¿Ya? Espero que no exista ninguna duda o consulta, ¿sí? ¿Hay alguna duda o consulta por aquí, Rafaela? Rafaela, Tía, dígame. hay que leer los derechos del niño de este libro. Exactamente, ese mismito. Y chiquillos, ya, esto es lo último para que nos desconectemos porque, También tengo papelucho. miren, escuchen, yo les mandé un mensaje a los papás que les decía que, ¿cómo se dice? El último libro que nos toca de plan lector es el de ahora, ¿ya? Es el último libro que nos toca, ya no nos toca leer más, ¿ya? Entonces, el de ahora, Los derechos del niño, es el último libro, ¿ya? Para el que no lo tenga, avíseme y yo les mando el PDF, ¿ya? Y si hay algún problema, vemos si lo pueden imprimir en el colegio, ¿ya? No es tan largo tampoco. Y es bastante entretenido y tiene bastante relación, chiquillos, con lo que hemos visto en historia, ¿ya? Ahí veo unas manitos levantadas. Ya, ahí sí. Agus, dígame. Tía, yo no tengo el libro. Ya, yo se lo envío, no se preocupe, ¿ya? Ya. Recuerden que el último libro, ¿ya? El último libro. Espérenme. David. Profe, no sé si es verdad que yo lo he leído con mi mamá y como que es medio extraño porque al final es como un cuento. Exactamente, y como bien yo les decía, tiene bastante relación con lo que habíamos visto en historia. Rafita, querido, mi niño, no le voy a poder dar la palabra porque tengo que dejar ya el Zoom. Mire, sí, dígale a la mamá por último que me diga lo que usted me quería decir por WhatsApp, ¿ya? Para verlo al tiro. Ya, lo mismo Valentino, ¿ya? Ya, chiquillos, fue un gusto verlo hoy día, que esté muy bien y nos vemos mañana en la clase de historia, ¿ya? Besitos, nos vemos, chao, chao.